Bien, justo se cortó, che. Para que ahí pongo. Bien. Se cortó de manera prolija la clase. Justo les había dicho el inicio de la hoja. Bien. Acá está. Entonces, cuando ustedes miran ese integrando, que es un término, ¿sí? Ustedes acá ven que es un término que multiplica dos cosas, ¿sí? Esto y esto. ¿En qué se parecen ambos paréntesis? ¿Qué es un paréntesis del otro? ¿La integral? No, la derivada. La derivada, muy bien. Presten atención. Este término que está acá corresponde a la derivada de esto que está acá adentro. Entonces, dependiendo, nuevamente les digo, siempre dependen esas funciones integrando que uno tiene. Cuando una función cumple este tipo de relación entre términos de adentro de la integral, uno puede aplicar una regla que se llama sustitución. ¿Sí? ¿Con qué lo van a sustituir? Bueno, uno va a llamar a este término f y a este término lo va a llamar f'. ¿Sí? Es decir, que va a escribir esto de esta manera. Vamos a tener a una función f y a la función derivada, ¿sí?, de la función esa que está acá. Bien. Si uno sigue, de alguna manera, este tipo de reglas, y acá yo les pongo, para resolverla conviene observar que si llamamos g a esto, esperen que acá me comí el coso, esto es 4, ahí va, y la derivada a esto, la integral resulta ser algo de este estilo. La función a la 30, el integrando resulta ser la función a la 30 por la derivada, por diferencial de x. Entonces, observemos que en el integrando no hay otra cosa que la derivada de la función, por lo tanto, uno puede interpretar a este término de esta manera. Dice, bueno, voy a integrar a esta función y voy a obtener lo siguiente. Por regla, ¿eh? Simplemente tengo algo que tiene una función que tiene un exponente y lo voy a integrar de esta manera. Y acá, esto es un término general, que es, siendo f la primitiva, la función primitiva es lo que uno obtiene al integrar. ¿Sí? La primitiva de x es x al cuadrado sobre 2, sería la idea. Entonces, lo que en reglas generales implica la siguiente transformación, o forma de escribir lo siguiente. El diferencial de x uno lo puede escribir como otra variable. ¿Sí? De manera que uno dice, esto que está acá lo voy a llamar u, digamos. Y esto es la derivada de u. Entonces, al reemplazar derivadas por derivadas, uno obtiene algo de este estilo. Y la idea es que acá yo les muestro un ejemplo de justamente con lo que estamos hablando ahora. Miren, no sé ahí si ustedes ven bien, yo porque estoy en la PC y veo bien, pero voy a subir un poco acá el zoom. Anoten ahí en la hoja el siguiente ejemplo. Este igual está en el coso de mate, porque lo copié de ahí, lo puse copy-paste de ahí. Le saqué un print. La integral definida, de 1 a 2, de el integrando es 2x por x al cuadrado más 1 al cubo. ¿Sí? Cuando todos lo escriban, lo discutimos ahí. Entonces, vamos a ver lo siguiente, lo que hablábamos recién. En este caso,
siguiendo la idea de una función y su derivada, la función que uno diría, voy a definir a esta f y a esta g, discúlpenme, a esta f y a esta f', va a ser, f es x al cuadrado más 1, ¿sí? Y f' es 2x, que es la derivada de ese término. Entonces, yo acá les escribo, veamos que 2x es la derivada de x al cuadrado más 1, por lo tanto, podemos aplicar un cambio de variable de la siguiente forma, dado por u igual a x al cuadrado más 1, entonces, uno lo que dice es, bueno, ahora tengo que ver cómo reemplazar a mi expresión diferencial x. Entonces, lo que uno dice es, bueno, derivo a u para obtener mi diferencial de la variable nueva u y lo reemplazo. ¿Sí? Entonces, esta expresión, al cambiar de variable y escribirlo por u, me queda de esta forma. U al cubo. E integrar u al cubo es bastante fácil porque es una función polinómica. La integral de u al cubo es u a la cuarta sobre 4. Eso no hay ningún tipo de duda. Pero lo que quiero que hagamos juntos ahora y que yo lo voy a escribir en el pizarrón es este paso, que es para mí no les digo lo más complejo, pero sí es lo que está bueno que quede claro de entrada. Digamos. Habíamos dicho que tenemos la función 2x por x al cuadrado más cualquier cosa, no importa. Al cubo. Diferencial x. Entonces, u va a ser esto, y esto va a ser u'. Bien. Pero miren esto. Si yo digo, bueno, voy a escribir, agarro y escribo acá. U' por u diferencial x. Esto está mal escribirlo, porque no podemos combinar x con la sustitución, sino que tenemos que reemplazar a este diferencial x. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, eso lo hacemos de la siguiente forma. Sea u igual a x al cuadrado más 3, diferencial u va a ser 2. A ver, lo escribimos así. Derivemos a ambos lados de la igualdad para mantener la expresión. Entonces, derivo a esto y derivo a esto. Y me va a quedar diferencial de u igual a diferencial de todo esto, que es 2x por diferencial de x. ¿Sí? Bien. Entonces, acá lo que uno haría es, tengo que reemplazar diferencial de x por diferencial de u. Y acá yo tengo que, si uno mira esto, directamente esto es u, es diferencial u. Y esto que está acá es u. Entonces, esto me queda, como esto es diferencial u, que está acá, directamente me queda la integral de u al cubo por diferencial de u. Díganme ahora, en este paso que hicimos recién, ¿se entiende? ¿O hay alguna duda? Porque si no lo puedo escribir, lo escribimos así, miren. Que también está bueno para que se quede más claro esto. La integral de esto por, habíamos dicho, 2x diferencial x. Acá lo que hice fue cambiarle el orden al producto, nada más. Habíamos dicho que esto era u, esto era diferencial u, discúlpenme, u'. Y al derivar a esto respecto de x, obtenemos esto. Y esto, 2x por diferencial x, 2x por diferencial x, es diferencial de u. Entonces, acá, sencillamente, me queda que esto es igual a la integral de u por diferencial de u. Hago una sustitución. Acá me olvidé el cubo, gracias. Entonces, uno
Uno dice, acá terminamos. Bien, terminamos, vamos a integrar. Uno dice, bueno, voy a integrar esto. Pero acá no nos tenemos que olvidar que esto originalmente era una integral definida. ¿Definida en dónde? Ah, veamos. Acá estaba en el ejercicio original, entre 1 y 2. Cuando uno hace una sustitución, tiene que tener en cuenta que al cambiar la variable, va a cambiar. Van a cambiar los extremos de integración. ¿Eso cómo lo chequeamos? Decimos, bueno, sí, nuestra u es x al cuadrado más 3. No, era más 3 porque yo me parece que había escrito otra función. Más 1 era, claro. Bueno, la función original es x al cuadrado más 1. Entonces, para los extremos de la integral 1 y 2, lo que hago es reemplazo en 1 y en 2 en la función de u para ver cuánto vale u. Entonces, x1 al cuadrado más 1 es igual a 2. Ahí. Entonces, donde vale 1, ahora en u vale 2. Y cuando valúo en 2, x al cuadrado es 4, más 1 es 5. Entonces, en 2 vale 5. Esto hay, digamos, muchas formas de chequearlo. También lo que podemos hacer es dibujarla a esta función, dibujar a esta expresión a este integrando, y vamos a ver que tiene una dada forma, entre 1 y 2. Cuando hacemos la sustitución nos va a quedar x cubo en esa parte. Cuando graficamos x cubo, tenemos que verificar cuáles son los intervalos de integración que hacen que la cosa tenga la misma área. Va por ese lado la idea. Como esto es una igualdad, tiene que cumplirse eso. Y averiguar qué valores son los que satisfacen la igualdad en los extremos de la integral es simplemente reemplazar en la definición de u en los extremos en x. Y acá obtenemos los extremos de la integral. Bien. Entonces, habiendo hecho esto, y les vuelvo a compartir la pizarra. Acá. ¿Cómo quedó la idea? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda con respecto a cómo es la idea del método de sustitución? Ahora vamos a ver otro ejercicio, igual no pasa nada. Pero es lo importante que quiero que, si hay alguna duda, ¿sí? me lo digan. Porque prefiero que lo charlemos ahora y no que me digan, mirá, no entendí, pero sigamos. No hay apuro, digamos. Bueno, seguimos. Entonces, ¿cómo les da el resultado? ¿117? Me gusta ese número. Vamos a ver cómo le da otro. Y mejor dicho te hago, después de haber discutido eso que hicimos recién, ¿cómo llegaste a ese 117? ¿Qué hiciste? Ah, perdón, no, me faltó derivar, ese reemplacé U directamente. No, me faltó derivar. Ah, bueno, bien.
Igual no da eso, pero... 152,25. Bien, muy bien, muy bien. Eso sí da. Bien, bien, bien. Acá. La idea es esa, es que al haber hecho la sustitución y nos quedó u al cubo por diferencial u, uno integra y queda u a la cuarta sobre 4 en los extremos de la integral que habíamos hecho que eran 2 y 5. Entonces lo que hacemos es escribir escribir 5 a la cuarta sobre 4 menos 2 a la cuarta sobre 4. Y esto da como resultado 152,25. O pueden escribir ahí el tanto sobre 4, digamos. Ese número grande sobre 4. Pero está bien. La idea del método de sustitución, les vuelvo a decir, es una herramienta para resolver integrales que, al mirar la forma que tiene ese integrando, hacer una sustitución puede facilitar infinitamente los pasos a integrar. Cuando uno mira eso, por un lado se asusta. Es lo mismo que acá yo les ponga, en vez de este término acá, en vez de esto al cubo, yo acá les podría haber puesto esto a la 50. Imagínense que les ponga eso a la 50. Y ustedes van a decir, que no sé, que embole, no sé, porque se pueden asustar por el exponente, pero en verdad lo que importa es la función que está, la cual está siendo elevada, ¿viste? La idea va por ahí, el método de sustitución. Poder trabajar con las funciones que están en el integral. Y para eso, ahora en la guía, yo les dejé 2 ejercicios integrales. Y acá. Y les puse así como para que lo discutamos si querían acá. Con 2 funciones que son. Uno, bueno, es un producto de 2 funciones. Entre 1 y 5. Y el otro entre 1 y 2. Algo muy, muy similar. Puede ser que se encuentren en este ejercicio con alguna cosa distinta con respecto al otro, pero la idea es que lo hagamos, o al menos que hagamos uno, después ustedes lo pueden hacer el otro como tarea, qué sé yo, pero sí que lo planteemos. Tengo ganas que esto no queden dudas de esto, porque son métodos de integración y se ejercita haciendo práctica, ¿viste? De hecho, al principio del semestre, cuando agarré los libros de cuando yo había estudiado los conceptos todo de lo que es integración en el análisis matemático, agarré uno de los exámenes que nos habían tomado. Y me acuerdo que acá en ingeniería en matemática, la profesora inventaba ejercicios para los exámenes que eran terribles. Y nunca, nunca en los exámenes pude hacer los ejercicios de integraciones definidas que te daban bien, porque me mataban los integrandos. Y el otro día me fijé una de las funciones que me habían dado en un examen, y yo dije, no, qué malvado ese docente. Nada, para nada, ¿viste? Preferible matar en la guía, no en un examen, si no lo aprueba nadie, ¿viste? Pero, qué bar. ¿En La Plata, profesor? Sí, claro. Acá, en el departamento de matemática. Que yo soy astrónomo, pero matemática y física cursamos hasta los primeros 3, 4 años de la carrera,
toda la base está allá, en exactas. Y los de matemáticas son muy fanáticos de matemáticas. Yo, digamos, me refiero muy fanáticos porque son terriblemente extremistas. Y la docente, la verdad que era un personaje, pero los exámenes la quería matar. Se jubiló hace un par de años. Pero para que tengan una idea, en muchas extrapolaciones de ecuaciones bancarias y mil cosas, los tipos lo que hacen en las proyecciones anuales o interanuales, cosas así, buscan tendencias, ¿viste? Entonces, ellos estiman y buscan tal cosa y a partir de eso aproximan con funciones que les dé lo que ellos esperan. Y usan este tipo de cosas. Esto es lo que se usa. A partir de un resultado, buscar cómo es la estrategia para llegar a eso, ¿viste? Y está todo este análisis en el medio. Dígame si encontraron, al menos en el primero, algo similar a lo que hicimos recién en el de prueba. Sí, el primero es tal cual. El segundo tiene Tal cual. una trampita. ¿Y cómo quedó con los extremos de la integral? ¿Cómo les quedó? 2 y 11. Entre 2 y 30. Entre 2 y 30. Claro, 2 y 30. 30. A ver. Porque es 5 al cuadrado más 5. Ah,
José, ¿alguna duda, alguna pregunta? Jorge, que quieran consultar tranquilos, así. Recién me había conectado, pero me conecté viajando. Te había avisado le había comentado que venía, me conectaba tarde por el tema de que venía el trabajo tarde. Empezó a salir más tarde y nada. Vi que me puedo conectar en la combi ahora, así que aproveché ese momento, pero lo venía viendo y ahora que llegué me desinfecté y agarré, copié los ejercicios y ahora iba a ver eso. Bien, 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 bien. Bueno, tranquilo, cualquier duda. Igual después está cualquier cosa en la clase grabada, pero estamos Sí, haciendo, es un estaba método viendo. para integrar dependiendo de lo que uno se encuentra ahí adentro. Da 201 con 49, está bien. ¿Cuánto tiempo queda? Que no me parece el tiempo. Bueno. Veamos. El primero es 2x más 1, x al cuadrado más x al cubo, diferencial x. ¿Entre qué? Entre 1 y 5. Bien, miren esto. Voy a comentarles el primero y les voy a dar un tip, una ayuda. En verdad, ustedes seguramente se dieron cuenta, pero a la hora de reescribir la función cuando definan quién es la función y quién es su derivada. En este caso nosotros vamos a decir que esta vamos a llamar u y esta es la derivada de u. Entonces, conviene reescribirlo de la siguiente forma. 1 a la 5 con el término x al cuadrado más x al cubo por 2x más 1, diferencial x. ¿Por qué conviene escribirlo así? Porque este término, que es el de la derivada de u, ¿sí? Vamos a ponerlo u' para seguir con la notación que estábamos haciendo antes. Si nosotros lo escribimos así, va a quedar a los ojos, esto va a quedar muy visible como que es el diferencial u. Y lo vamos a ver acá, se los muestro eso. Dijimos que vamos a llamar por sustitución u a x al cuadrado más x. Es decir, que el diferencial u respecto a x, si derivamos a u respecto de x, vamos a tener 2x más 1, ¿sí? Entonces, diferencial u es lo mismo que escribir 2x más 1 por diferencial x. Que esto que está acá es esto. Entonces, acá esto queda más visible a la hora de decir, tengo que reemplazar en mi función por las variables u. Y bueno, acá está. Por lo tanto, esto me queda igual a la integral de u al cubo por diferencial u entre los extremos que habíamos mencionado que nos quedaba 2 y 30. Y ustedes resuelven la integral esta. Este es el caso del 1. Y ahora, el caso del 2, que la función era 15 por x al cuadrado por x al cubo
menos 7 a la cuarta, diferencial x. En los extremos, ¿cómo eran los extremos, che? Y 2. Hay 1 y 2. Y 2. Sí, 1 y 2. Vos sabés que se me corta el audio. Creo que es mi internet igual. Si ustedes me escuchan bien o mal, díganme. Miren, acá hacemos exactamente lo mismo. Yo esto se los quiero remarcar porque realmente ayuda mucho a la interpretación de qué reemplazar. ¿Y por qué se los digo? Y en este caso puntual, que no es que tiene una trampita, sino tienen que ustedes identificar las variables. Miren, x al cubo menos... Ahí está mal ubicado. U' no es eso. Ah, eso es lo que te quería mostrar. Si nosotros reescribimos primero a u, después a u' y ponemos diferencial x, nos queda esto. ¿Acá estamos de acuerdo? Sí, sí. Ahora vamos a definir u es igual a x al cubo menos 7. Entonces, si derivamos a u respecto de x, vamos a tener 3x al cuadrado. ¿Quién? Bueno, entonces, diferencial u es igual a 3x al cuadrado por diferencial de x. Ah, cuando nosotros miramos acá, no tenemos 3, tenemos 15. Entonces, esto es lo mismo que escribir 1, 2, x al cubo menos 7 a la cuarta por 5 por 3, x al cuadrado, diferencial x. ¿Y ahora? Ahora sí. Muy bien. Esto es una constante. Entonces, podemos escribir que esto es igual a poner 5 por u a la cuarta, diferencial u. ¿Y qué nos falta ver? Nos falta ver los extremos de la integral. En 2 es 2 al cubo menos 7, 1. ¿Y en 1? Menos 6. Ah, ¿y qué pasa? No pasa nada. No pasa nada, exactamente, no pasa nada. No te enojes, che. No pasa nada. Bien. Entonces, la expresión a integrar queda de esa forma. Esta integral es igual a 5 u cuarta de u. Planteando una sustitución para la función x cubo menos 7. Acá esto me quedó muy pegado, che. Muy bien. Bueno, con respecto a esto, ¿alguna duda? Miren, en el ejercicio que le subí, en la ejercitación esta de guía de ejercicios, en ejercicios de sustitución les subí un par de ejercicios de integrales. Una definida y otra sin definir. Para que ustedes resuelvan un poco el tema de integrales por sustitución. Y les planteé la cosa como de algo del orden que hicimos recién, que creo que discúlpenme, este es el que hicimos recién, que se lo copié de acá. Este es, metí una función logaritmo ahí, para que lo puedan resolver ustedes. Y acá lo mismo, este es igual a este, pero cambia un exponente. Eso, ¿qué pasa con esto? Y lo mismo acá con esta función, que tiene quizás alguna que otra cosita. Bueno, y ahora vamos a hacer integración por partes. Venimos a la guía. Che, si quedó alguna duda, por favor, de acá, díganme, ¿eh? No pasa nada, yo todo lo contrario. Así lo pasamos de hoja tranquilos y ya sé que esto quedó claro. ¿Está bien lo anterior? ¿Ninguna duda? Bien. Acá, método de integración por partes.
es otra de las reglas que vamos a ver. Hay otra regla más que yo no la voy a dar acá porque se nos va a ir un poco y que tiene que ver con las identidades trigonométricas. Como con funciones trigonométricas yo no me metí de lleno porque iba a ser para mí un problema grande para muchos que quizás venían sin haber visto trigonometría. Y no me iba a volver a dar trigonometría este semestre porque yo ya di trigonometría en matemática general y si lo tenía que volver a dar acá, como me pasó con funciones, iba a estar dando 2 veces la misma cosa y no era el objetivo. Entonces, vamos a ver bien dos métodos: integración, sustitución y por partes. Entonces, acá, en la filmina, está un poco explicado la idea de lo que es la integración por partes. Miren lo siguiente. Tenemos dos funciones, ¿sí? U y B. Derivables en el intervalo que lo vamos a laburar, de manera tal que uno puede escribir por la regla de la cadena, decir, si yo tengo U y B y derivo a las dos funciones, voy a tener la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Como veníamos haciendo con la regla de la derivada. Ahora, si uno integra a la igualdad, ¿sí? Lo que va a integrar es la integral de 1. A ver, es integrar esta expresión. Volvemos a obtener esto porque esta está derivada. La integral nos va a dar la primitiva, que es lo que está acá adentro. Y después nos queda la integral de estos dos términos, ¿sí? Entonces, de acá, lo que uno va a obtener es la fórmula de la integración por partes. Yo se los estoy mostrando desde dónde sale. Es a partir de la regla de la cadena, ¿sí? Que tenemos esta cosa que está acá. Lo que escribimos, o mejor dicho, cuando uno escribe y ve integración por partes, lo que define es este término que vemos acá. Esto que está acá. La integral de una función por la derivada de otra función, ¿sí? Es igual a esas dos funciones, u por la primitiva de b' menos la integral esta. Y acá lo vemos con este ejemplo. Esta es la función general, la expresión general. Y el ejemplo es la función x e a la x. El integrando x e a la x. Y vamos a ver por qué. ¿Quién es, si uno tiene que definir a una función y a la derivada de una función, ¿sí? A diferencia de la sustitución, cuando uno hacía sustitución era la derivada, ¿sí? De la misma función que estaba ahí adentro. Ustedes tenían dos cosas, que una era la derivada de la otra. En la sustitución, el análisis por partes, la integración por partes, lo que nos dice es que si nosotros tenemos dos funciones y una de las funciones es la derivada de otra conocida, ustedes pueden decir y pueden aplicar estas definiciones. Sea u x y sea diferencial de b, e a la x. Entonces, ahí es donde uno dice, diferencial de u va a ser el diferencial de x, porque la derivada de x es 1, y b es e a la x. ¿Qué hace uno acá? Integra a este término. ¿Sí? Por lo tanto, la integral de x por e a la x es lo mismo que escribir x por e a la x menos e a la x, a partir de esta expresión que está acá. Entonces el resultado nos da esta forma. Quizás acá vista como en la filmina, puede que no se quede muy clara, pero la idea es la siguiente, che.